Hola, ¿cómo están? Esta es otra edición del seminario Transmisión en Cuarentena. Estamos llegando a la primavera. Hoy se cumplen 6 meses del aislamiento preventivo, aislamiento social preventivo en Buenos Aires, Argentina. Es una conmemoración no alegre, pero conmemoración al fin. 6 meses en los que también estuvimos trabajando a la distancia de esta manera en la transmisión del psicoanálisis también. En principio voy a retomar algunas cuestiones de la edición pasada a partir de las discusiones que se suscitaron en los foros. Voy a retomar la cuestión de un tipo de lazo de masa que tiene los mismos elementos que el lazo de masa, que habitualmente no se considera como tal. Me refiero a lo que se produce en la resolución del estadio del espejo. Cuando el bebé, el niño, el pequeño niño, encuentra que esa imagen en la que se ve un cuerpo completo, organizado, algo que su desarrollo neurológico no le permite sentir de su propio cuerpo, en la senestesia, como se llama, lo encuentra unificado en el espejo, y el otro lo ubica respecto de ese espejo, haciéndole saber que ese es su reflejo, y entonces se produce esa identificación resolutiva, como la llama Lacan, en donde el yo se identifica a la imagen. Entonces el sujeto se reconoce en la imagen bajo esta forma que la lengua tiene habitualmente de plantear, que es ese soy yo. Como cuando uno se ve en las fotos, ahí estoy yo. Es decir, que el yo no está en el lugar donde está el cuerpo que habla, aquel que dice, aquel que ve esa imagen, sino que yo estoy ahí. Es decir, el yo está en la imagen, está en la foto, está en el espejo, está en la pantalla. Y esa foto, ese espejo, esa pantalla es orientada para que el sujeto pueda identificarse ahí con su yo por la mirada del otro, y esa mirada orienta al espejo con un rasgo que Lacan llamó el rasgo del ideal del yo. Es decir, que la coalescencia entre un rasgo del ideal del yo que orienta al espejo y la imagen del objeto que se es o se ha sido para ese otro, esa coalescencia, son los dos términos que Freud identifica, bueno, justamente en la identificación que llama de las masas, ¿no? Dos yoes, el yo y el yo del espejo, digamos, en esa relación de dos que están en posición recíproca, respecto de un rasgo ideal. De lo que se trata en el análisis, indudablemente, es de que el sujeto pueda desprenderse de ese requerimiento de un rasgo del ideal para poder identificarse, ¿no? Es decir, que pueda desprenderse de ese ideal, de ese rasgo ideal. Eso es separar el objeto del ideal. Ahora, el tema es que cuando se produce esa identificación, que nos acompaña toda la vida y que se reproduce, porque no es de una vez y para siempre, esto lo encontramos en la clínica, por ejemplo, cuando alguien sufre un malestar, un dolor, una enfermedad, un drama, un desamor, un problema laboral. El sujeto tiende a ir a los brazos o a buscar el consuelo de aquel que puede encarnar en ese tiempo en el que ocurre ese lazo que lo vuelve a ser amable, o sea, vuelve a acomodar el espejo. A tal punto que en la acomodación del espejo permite en esa identificación, como dijimos recién, identificarse a la imagen de otro, ¿no? El espejo puede transformarse en una foto, puede transformarse en una pantalla televisiva, en donde nos hacen identificarnos, proponen imágenes a las que identificarnos e intentar vivir como si fuéramos otros. Yo es otro, decían en la carta de Rimbaud. Yo es otro. Entonces, el yo vive como vive la vida otro. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el marketing, en donde entramos ahora a cualquiera de
las redes sociales o de las ventas que se ofrecen por internet y buscamos un objeto, lo compremos o no, muy probablemente al día siguiente aparezca en alguna de nuestras redes, de las aplicaciones de redes sociales, un objeto como ese o parecido, además diciéndote, bueno, como te interesó esto, te proponemos tal otra cosa. Lo cual no solo es esta cuestión de que nos habla, digamos, si alguien de hace un siglo se encontrara con esto, estaría diciendo, el televisor me habla. ¿No? Como la alusión de la que muchos pacientes llamados psicóticos nos comentan, en la radio hablan de mí. Directamente no, alusivamente. Pero en este caso ya no es alusivo, directamente. Ayer viste tal cosa, pensamos que te puede interesar tal otra. Y también, no solo eso, sino que, lo ven todos los días, los que buscaron tal objeto también buscaron tal otro. Los que compraron tal producto también compraron tal otro. Es decir, crean una identificación al estilo de masa, planteando que uno como otro, un yo como otro, buscaron el mismo tipo de objeto que está marcado por un rasgo en el campo del otro, porque es en el campo del otro donde este marketing se arma. De modo tal que esta identificación del estadio del espejo la encontramos todos los días como identificación que tiene esta connotación de poner a los yoes respecto de un objeto marcado por un rasgo ideal. Los otros días estaba viendo a propósito de otros tipos de lazos que no sea el lazo de masa marcado por este tipo de identificaciones. Estaba viendo una emisión de un conversatorio feminista, así se llamaba, donde había 3 feministas que justamente me decían lo suyo, y me interesó escuché un rato a Rita Segato, que siempre como persona inteligente, formada y muy clara en su decir, siempre es interesante escucharla. Le escuché 2 cuestiones que me parece que nos pueden ser de utilidad para plantear las diferentes maneras de pensar las agrupaciones, los colectivos, los grupos. Ella plantea qué diferente que es decir Me Too, el movimiento Me Too, yo también, es decir, donde cada uno o cada una entra a título individual como habiendo padecido esa situación o identificándose a eso. Qué distinto dice, es decir, Me Too, que decir ni una menos. Porque en el Me Too está el individuo ubicándose en el centro de la escena, mientras que el ni una menos ubica un colectivo del cual, si se nombra una, es para que no se sustraiga de ese colectivo, para que no sea eliminada de ahí. Bien. Me parece que cuando hablamos de lazos colectivos, esta mención de Rita Segato nos hace subrayar y tener en cuenta el nivel de enunciación con que se arman estos colectivos. Pero la otra frase, que me resultó más complicada para pensar, es cuando ella habla de aquellas aplicaciones en las que bloquear al otro es el equivalente a matarlo. Es decir, cuando te bloquean de WhatsApp, te bloquean de Facebook, te bloquean de alguna de esas aplicaciones de redes sociales, ella dice es el equivalente a matarlo. Yo no entendía bien a qué se refería, tampoco estoy muy seguro porque escuché solamente una parte, pero probablemente se haya referido a cierta interna dentro de los movimientos llamados de género, ¿no? De identidad de género o feminismos, que es el feminismo radical. Si los colectivos LGTB y sucesivos plantean una lucha por la identidad de género, el feminismo radical niega la identidad de género, plantea que la identidad de género es un producto más del patriarcado y plantean la identidad de sexo. Es decir, plantean que hay que abolir el género.
Y esta radicalidad, se llama radicales, porque ubican en la radicalidad la biología. Se nace hombre o se nace mujer. Lo demás son construcciones. Es un retorno llamativo de cuando Freud planteaba algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Es decir, que algunas consecuencias tiene la diferencia sexual anatómica que, según las feministas radicales, en los otros campos del feminismo desestimarían. El punto tan extremo es de posición, digo extrema, no en el sentido de extremismo, sino es una posición extrema, fundamentalista, en cierto sentido, la tiene Shulamit Firestone, que plantea que el origen de todas las opresiones no es, como decía Engels, la lucha de clases, la diferencia de clases, sino el patriarcado, la diferencia de los sexos, las castas sexuales y la explotación reproductiva. Bien, este feminismo radical está en relación con ciertas prácticas que son las del escrache y del punitivismo. Me parece que a esto se refería Rita Segato. Pero más allá del contexto, a lo mejor me equivoco porque no soy un lector de estas diferencias entre las corrientes de los movimientos feministas y de las identidades de género, pero me parece que bloquear a alguien en una aplicación es cortar un lazo con el otro. Pero matar es cortar el lazo del otro con la vida. Me parece que hay una distinción que es importante hacer. Porque efectivamente no es lo mismo bloquear una aplicación que matar. Me parece que también la distinción que conviene hacer, a mí me resulta útil hacer, es cuál es el destino posible de un lazo que se sostenga en la identidad y cuál es el destino posible de un lazo que se sostenga en la identificación. Porque sea en la identidad sexual o sea en la identidad de género, lo que está planteado es un lazo que se sostiene en la identidad. Y la identidad que se nombra en cualquiera de las lenguas con las que nos encontremos, se nombra por el verbo ser. La identidad concierne al ser. Ser mujer, ser hombre, ser negro, ser blanco, ser cristiano, ser judío, ser civil, ser militar, ser casado, ser soltero. El rasgo de identidad es necesariamente segregativo. No se puede elegir. No se puede elegir. Ahora, no es lo mismo un rasgo segregativo que la muerte. Acá entramos en la distinción, no hay tiempo para hacerla en este espacio, pero me parece que siempre es necesario tenerla. La distinción entre discriminación, segregación, exterminio. La segregación, por ejemplo, es la segregación urinaria, como lo podemos leer en los escritos de Lacan cuando habla de los baños, ¿no? Es decir, cuando critica el algoritmo susuriano del significante y el significado. Damas, caballeros. Bueno, la ley de la segregación urinaria de los baños. Esa segregación está basada en una discriminación, pero no extermina a nadie, no mata a nadie esa segregación. La identidad siempre es segregativa, justamente porque concierne al ser. Tenemos, por ejemplo, la identidad nacional. ¿Qué quiere decir identidad nacional? Ahora, nuevamente tan en boga esta cuestión de la identidad nacional en este tiempo. ¿Es por la tierra? ¿Es por la sangre? Como son las dos variantes, digamos, de la nacionalidad, tierra o sangre, o es por la cultura. Entonces aquí tenemos que distinguir lo que es la identidad nacional de aquellos que se sienten parte de una nación por asimilación. Bueno, y sabemos que los movimientos de asimilación han dado lugar a que se confunde identidad con identificación. Yo me puedo identificar a una cultura y me asimilo a esa cultura, pero eso no me asegura ninguna identidad. El movimiento nazi
lo tuvo muy en claro y lo ejercitó con notable precisión. Un judío tiene identidad judía, por más que tenga nacionalidad alemana, y esa nacionalidad es por gracia y obra de la bondad alemana, pero eran asimilados, no eran idénticos a los de raza aria. La identificación, en cambio, no es segregativa por estructura, aunque puede llevar a la segregación. La identificación no tiene por qué ser segregativa. Yo me puedo identificar como cualquier otra persona a una posición política, religiosa, musical, futbolera. Me puedo identificar. Yo puedo ser hincha de Boca, supongamos, pero me puedo identificar al juego bonito de River de la década del 60 o actual. Pero una cosa es la identidad y otra cosa es la identificación. Entonces hay lazos identificatorios como el lazo de masa, y hay lazos que tienen que ver con la identidad que no son lazos de masa. Tendríamos que en todo caso discriminar un poco más esto. Simplemente lo enuncio para señalar las distintas formas en que podemos pensar la organización de grupos colectivos, conglomerados, comunidades, para nombrar algunos de estos términos, de los términos con que nos referimos a estos agrupamientos. All right, well, I'm going to ask for a show of hands now, so get set for that. And this is for everybody here. Everybody, no matter what age. How many of you have had a teacher at any point in your whole educational career, primary school, high school, college, grad school, how many of you have had a teacher who made you prouder to be alive, happier to be alive than you had previously believed possible? Would you show up your hands, please? Those of you who have. All right. Now then, would you please say the name of that teacher to someone sitting next to you? All done? If this isn't nice, I don't know what is. Music, please. Kurt Vonnegut, un americano cuya familia de origen era alemana, fue un escritor, novelista, crítico, satírico, muchas novelas ha escrito. Y en una ocasión, en el 2004, en una conferencia, propone lo siguiente. Es un pequeño ejercicio a la audiencia. Les dice, recuerden si en alguna oportunidad algún teacher, sí, maestro, profesor, en cualquier momento de su escolaridad, les produjo orgullo de estar vivos, felicidad de estar vivos, de un modo tal que no lo hubieran supuesto como posible de antemano. Después le dice, bueno, ¿tienen ese recuerdo? Ahora, díganle el nombre de ese teacher, ese maestro, a su vecino. Bien. ¿Qué tipo de lazo se establece con esa propuesta? Por cierto, es un lazo efímero, ¿no? Es un lazo efímero porque los que están ahí estaban ahí, no sabemos por qué, pero estaban ahí para escuchar a Kurt. Y la historia, digamos, que puedan recordar es una historia singular, y el nombre de ese teacher, de ese maestro, queda entre los dos, entre quien se lo dice al vecino y el vecino que lo escucha.
es decir, es un anónimo, es un dato anónimo. Permanece en el anonimato. Y ese lazo es totalmente efímero. No es un lazo segregativo, no es un lazo identificatorio. Y tampoco es el lazo que promueven algunas iglesias cuando después de la misa les dicen, bueno, dense una mano, dense un abrazo con el vecino. Se trata de otra cosa. Kurt Vonnegut a los 23 años fue tomado prisionero en Alemania durante la guerra y fue recluido en un sótano que se llamaba Matadero 5, es decir, era un sótano donde se faenaba carne y se la envasaba. Y allí sufrió el bombardeo a Dresde. Dresde es una ciudad maravillosa que fue totalmente destruida y reconstruida como si tratando de mantener el estilo de las construcciones previas al bombardeo. Dresde es la ciudad en cuyo museo está la Madonna Sistina, que es ante la cual Dora estuvo horas fascinada. Dora, la del caso Freud, ¿no? Y Kurt fue uno de los 7 sobrevivientes de esos prisioneros tras el bombardeo y finalmente fue liberado al finalizar la guerra. Estuvo un año allí. De modo tal que podemos pensar que cuando Kurt Vonnegut dice un maestro que les haya hecho sentirse felices de estar vivos y orgullosos de estar vivos, podríamos pensar que se está refiriendo a aquella frase de Paul Celan que dice que la muerte es un maestro de Alemania. Der Tod ist ein Meister auf Deutschland, ¿no? El poema Fuga de la muerte. Bueno, probablemente quienes estaban en esa conferencia no conocían esa historia, pero me parece importante que lo que a cada cual puede resultarle un aprendizaje, donde cada cual puede ubicar el maestro, el teacher, el meister de ese aprendizaje, bien puede ser anónimo. Uno puede aprender no solo de quien ejerce una función de maestro, sino de una situación de la vida. Puede obtener un aprendizaje. Bueno, voy a otro tipo entonces de práctica colectiva que lleva justamente ese nombre de colectivo, que es la que Lacan propone en El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, que es un texto que escribe justamente en 1944-45 en el sur de Francia al término de la Segunda Guerra y referido justamente a los prisioneros de guerra. En la nota al pie está esa mención explícita. Es un texto difícil de leer, que requiere varios pasajes y que también lo que propone en ese texto es la necesidad de hacer varios pasajes para llegar al momento de concluir, y espero que quienes estén viendo esta emisión hayan podido recorrer el texto hasta el final, porque si no se lo recorre hasta el final, ese momento de concluir no está pleno de lo que implica justamente la conclusión del texto. Lacan distingue 3 instancias del tiempo: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Como ven, en estas 3 instancias del tiempo, una de ellas es nombrada tiempo y las otras 2 no. Una es nombrada instante, otra es nombrada momento. Esto ya nos da la pauta de que hay algo del desarrollo temporal, uno puede hablar de lo cronológico, la duración, que es el tiempo de comprender, mientras que tanto el ver, que se relaciona con el instante, como el concluir, que está ubicado como momento, no tienen duración, son algo que se precipita.
Para dar un ejemplo sencillo de esta distinción de estas tres instancias de tiempo, voy a dar un ejemplo que es incorrecto para la lógica que Lacan desarrolla, pero para que podamos entendernos. Cualquiera de ustedes seguramente ha pasado por una instancia que es dar un examen, supongamos, en la facultad. Bien, lo supongo todos teniendo un título de grado, o habiendo pasado por la facultad. Bueno, llega el momento del examen y todos estamos nerviosos hasta que no sabemos qué nos van a tomar, no sabemos si nos van a tomar algo que sabemos, que no, lo que estudiamos, lo que no estudiamos, hasta que llega que en instante de ver los temas a desarrollar, o las preguntas, o los ejercicios, lo que fuere. Ese instante de ver en donde cesa la incertidumbre y uno se encuentra con, esto lo sé, esto no lo sé, esto tiene que ver con tal cosa, esto. Luego viene el tiempo de comprender, que es el tiempo en donde uno desarrolla el escrito, digamos así, en donde lo que se le pide que en el instante de ver que uno se encuentra, la temática, las preguntas, los ejercicios se desarrollan. Y en general ocurre, ¿no? Cuando se desarrolla, pues vuelve, lo revisa, todo eso es el tiempo de comprender. Hasta que en algún momento le decía, entrego el examen, momento de concluir. Y una vez que uno concluyó, es como el acto, no hay vuelta atrás. La dinámica del juego que está propuesto ahí, el juego de los prisioneros, es que el instante de ver es el instante en que uno no ve lo que en caso de haber visto le permitiría concluir, ¿no? 2 discos negros, 3 discos blancos. Si yo veo 2 discos negros, sé que solo hay 2 negros, pues entonces yo tengo puesto un blanco. Si yo veo eso, en el instante de ver concluyo, no hay tiempo de comprender. Pero no veo eso, por lo tanto, el instante de ver es el instante de no ver lo que me permitiría concluir. Entonces tengo un tiempo de comprender, y ese tiempo de comprender requiere de la reciprocidad entre los 3 prisioneros en ese caso. Es decir, son sujetos recíprocos. ¿Por qué? Porque los 3 están en la misma situación. Nosotros ya sabemos, los 3 tienen discos blancos. Pero ellos no lo saben. Ellos no saben si viendo 2 blancos pueden concluir que el disco que tienen ellos es blanco. Entonces estos movimientos donde la lógica de uno depende del razonamiento del otro y de cierta sincronicidad del avance del pensamiento y de la lógica, dependo de los otros para concluir. Y Lacan establece ahí esas escansiones suspensivas, esos detenimientos en el razonamiento, donde cuando se cree llegar a poder concluir, los otros nos advierten, porque se mueven al mismo tiempo, que no es el momento de concluir, sino que es el instante de ver que no es el tiempo de concluir. Bueno, y esa es la dinámica del apólogo, del juego, hasta que finalmente llega ese momento de concluir, y cada cual sale pudiendo argumentar en esa secuencia lógica por qué su disco es blanco. Lo que quiero subrayar acá son 2 cuestiones, 2 párrafos del texto. Uno de ellos que tiene que ver justamente con la asimilación. Al terminar, hablando entonces de la lógica, pues Lacan está hablando de un tema lógico, de algo que va a modificar la lógica clásica. Este acerto subjetivo anticipante. Primer tiempo, primera forma del tiempo, instante de ver. Dijimos, no ve, instante de no ver lo que podría hacerlo concluir. Entonces, un hombre sabe lo que no es un hombre. Es la particularidad negativa de ese instante de ver. Un hombre sabe lo que no es un hombre. Segundo, los hombres se reconocen entre ellos por ser hombres. Es decir, es el tiempo de la reciprocidad con los otros, el tiempo de comprender. Y tercero, yo afirmo ser un hombre por temor de que los hombres me convenzan de no ser un hombre. Es decir, ahí está lo que es el momento de concluir, en donde Lacan habla de la prisa lógica.
no se puede concluir en cualquier momento, porque si yo concluyo en el momento que los otros concluyen, puedo estar seguro de la veracidad de mi razonamiento. Pero si no concluyo en ese momento, estoy llevado al error. ¿Y cómo termina, entonces? Es decir, que hay una temporalidad importante en el lazo con los otros cuando se trata del acto. No es en cualquier momento, como lo vemos clínicamente, ¿no? La procrastinación obsesiva, por ejemplo, ¿no? Que hace el acto cuando ya es tarde, ¿no? Tal cosa, te pido tal cosa, y estar primero no, y luego cuando es el sí ya es tarde. Es decir, que hay una cuestión de la temporalidad del momento de concluir, o sea, del acto, que no puede ser cualquiera, tiene que estar en relación con los otros, para este tipo de lógica colectiva. Entonces, ¿cómo concluye el texto? Momento de concluir el texto. Movimiento que da la forma lógica de toda asimilación humana. Recuerdan cuando mencioné antes que el término asimilación tenemos que pensarlo ligado a la identidad y a la identificación. Forma lógica de toda asimilación humana, en cuanto precisamente se plantea como asimiladora de una barbarie, está claramente refiriéndose a la Shoah, al exterminio, y que sin embargo reserva la determinación esencial del yo. Puntos suspensivos y una nota al pie. En la nota al pie dice que el lector regrese a la referencia al colectivo, ¿no?, para situar gracias a ella lo que Freud produjo bajo el registro de la psicología colectiva. Es decir, está hablando de psicología de las masas y análisis del yo, donde, como recuerdan, Freud sostiene de entrada que no hay distinción entre la psicología colectiva y la individual. Y entonces termina esta nota al pie, al final del texto, con la siguiente frase: el colectivo no es nada sino el sujeto de lo individual. El colectivo no es nada sino el sujeto de lo individual. Bien. Frase complicada en su gramática, pero que podemos entender. Hay un texto de Eric Posch que lo explica con mucha claridad. El sujeto está dividido entre el individuo y el colectivo, para este tipo de lógica. No hay un sujeto de la individualidad, ni hay un sujeto de la colectividad. Podemos decir, no podría ser uno sin el otro. El sujeto sería ahí el entre lo individual y lo colectivo. Esto es lo que, Freud trabaja en psicología de las masas, donde, recuerdan, él plantea que para que haya una vida en sociedad es necesario que cada individuo de esa sociedad renuncie a una satisfacción pulsional directa, porque si cada cual se deja llevar por su satisfacción pulsional directa, es posible que no se arme ninguna comunidad, porque cada cual, podríamos decir, transgrede los mandamientos iniciales, ¿no? El otro me molesta, lo mato. Total, ya no es lo bloqueo en la aplicación de la red, lo mato. Entonces, esta reserva de la satisfacción pulsional individual de cada cual es lo que permite el lazo colectivo. El sujeto está dividido entre estas dos pertenencias, a la pulsión, a la satisfacción individual y a la relación a la sociedad. Es decir, es una lógica colectiva en donde no funciona el yo identificado a otro yo respecto de un líder, sino que cada cual debe renunciar a algo, porque es renunciando a algo que puede estar con los otros y que los otros pueden ayudarlo a estar consigo mismo también, si se puede decir de esta manera tan impropia, estar consigo mismo. Bueno, pero la otra frase a la que quiero llegar para no demorar más la conclusión de esta edición es respecto justamente del tiempo de comprender, que es el tiempo de la reciprocidad con los otros. Dice lo siguiente: basta con hacer aparecer en el término lógico de los otros la menor disparidad para que se manifieste cuándo
cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno, e incluso que la verdad, de ser alcanzada solo por unos, puede engendrar, si es que no confirmar, ¿no?, puede engendrar el error en los otros. Y también esto, que si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno sin embargo lo toca sino por los otros. Bueno, esta frase me parece decisiva para plantear una lógica de la colectividad, como lo explicita Lacan en este texto, y es que si en el momento, en el tiempo de comprender, que es el tiempo en que cada uno puede afirmarse en la reciprocidad con el otro, aparece una menor disparidad, entonces es posible que no se engendre la verdad sino el error. Y dice, bueno, cada cual toca lo verdadero, ¿no?, estando solo, cada cual está solo respecto de su verdad, pero ninguno toca la verdad sino por los otros. Esta me parece que es una lógica del colectivo en donde la relación a la verdad requiere del trabajo con los otros, pero el punto que acá quiero subrayar, porque ya van a ver por qué lo subrayo. ¿Cuánto depende para todos la verdad? ¿Cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno? Del rigor de cada uno. El rigor de cada uno es un rigor lógico, lo cierto, estamos hablando de una lógica. Para que yo pueda alcanzar la verdad, tengo que confiar en el rigor lógico de los otros. Es una forma, entonces, de lazo social muy particular, porque supone la confianza en que el otro va a tener el mismo rigor que tengo yo. Pero el rigor no se trata del rigor lógico necesariamente, sino el rigor de sostener ese tiempo de reciprocidad para que cada uno alcance su verdad. En términos de lo que concierne a la existencia de este seminario de esta manera remota y con este nombre, transmisión en cuarentena, y con la mención que hice al comienzo de los 6 meses del aislamiento social preventivo, quiero hacer mi lectura de algo que ocurrió respecto de las decisiones que se fueron tomando a nivel gubernamental respecto de cómo hacer el poder de policía, si lo voy a llamar así, de la verificación de que cada uno cumpla con el aislamiento. Lo que se llamó fase 1 con la policía en las calles, controlando que cada cual que estuviera en la calle, caminando en un colectivo, en un autobús, ¿no?, o en su auto, tuviera el permiso para hacerlo y estuviera marcado dentro de lo que se llamaban las profesiones esenciales, o sí, lo esencial para el sostenimiento de la vida de todos, ¿no? En ese tiempo, la consigna "quédate en casa" ubicaba una identificación de todos nosotros, de todos los yoes, respecto de los otros, ubicando como ideal preservar la salud. Quédate en casa es la mejor manera de no contagiar ni contagiarte. Ese tiempo, que duró unos cuantos meses, dio lugar a un pasaje, a otra lógica, que es apelar a la responsabilidad de cada cual. Responsabilidad social, responsabilidad de cada uno, lavate las manos, mantén distancia, usa barbijo. ¿Cuánto depende entonces de que cada uno alcance la meta que nos proponemos? ¿Cuánto depende para que alcancemos eso como comunidad del rigor de cada cual para estar a la altura de esa responsabilidad recíproca? Bueno, hoy me detengo aquí y las próximas 2 ediciones van a ser acerca de la presencia del analista en relación con los tratamientos remotos. Hasta entonces.